Gloria al Señor. Gloria, gloria al Padre que está acá. Buenas noches, Dios les bendiga. Estaremos pasando lo que nos convoca en esta noche, que esa es la palabra del Señor. Esperando que sea de gran bendición de que el día de hoy el Señor trae para usted, para que Él pueda sorprenderle en todo lo que esté pasando, en todo lo que esté viviendo, para que sea el Señor levantándolo. Amén. Hoy día vamos a estar conociendo un poquito a nuestro fiel amigo que se llama Jesús, donde en el día de hoy Jesús nos viene a enseñar que no todos somos amigos. Ya, hay amigos fieles, hay amigos reales, hay amigos que no existen, hay amigos por interés, hay amigos por la necesidad muchas veces. Hay hay diversas amistades en este caminar, en este mundo, y en ocasiones no sabemos elegir bien a nuestros amigos. Amén. Pero hoy el Señor nos viene a mostrar que Jesús, aún llamándolos amigos, hubieron algunos que lo traicionaron. Hubo uno que lo traicionó, hubo uno que lo traicionó, hubo uno que lo negó, hubo uno que no creyó en él, y hubieron muchos que lo abandonaron en el proceso de la crucifixión. Amén. Entonces el Señor el día de hoy estará hablándonos un poquito de las amistades que muchas veces escogemos para que compartan nuestra vida íntima como nuestra vida familiar o personal. Amén. Y vamos a ir a nuestras Biblias. Y vamos a ir al libro de Juan capítulo 15, versículo 13, 14 y 15. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús hablando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Amén. Cerramos nuestros ojitos en respeto al Señor Padre nuestro que estás en los cielos. Su palabra ha sido expuesta, Señor. Vaya guiando usted esta vasija, Dios mío de la gloria. Vaya usted reprendiendo toda acechanza de Satanás, todo pensamiento negativo, todo pensamiento inmundo, Dios mío, que quiera acechar mi mente y corazón. Padre, para que sea usted exponiendo su palabra y no yo, Dios mío de la gloria. Vaya usted sorprendiéndonos con este mensaje, dándonos a entender cómo seleccionar nuestras amistades, quiénes son los verdaderos y quiénes no, Padre. Vaya usted tomando el control de este mensaje, tomando el control de esta predicación. Vaya tomando el control del micrófono, Señor. Y sé, Padre bendito, que tarde o temprano alguien más verá este mensaje, Señor amado. En esta hora ruego que usted vaya haciendo como usted quiera, Señor, y que su misericordia sea manifestada con cada oyente, Señor amado, con cada uno que estará presente y con cada uno que oirá más adelante, Dios mío. Que su Espíritu Santo sea sembrando la semilla, Dios mío, y dando el crecimiento necesario en el día que usted estime conveniente, en el tiempo suyo, porque el tiempo suyo es perfecto, Padre bendito. Se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, como decíamos al principio, el tema del mensaje de hoy
será cómo podemos reconocer a los falsos amigos o a los verdaderos amigos. Y estaremos trabajando con el texto del libro de Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15. Amén. Que dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hoy en día, Jesús hablando, entendemos que Él no, nos considera amigos, dice su palabra. ¿Ya? Porque dice que todo lo que Él ha oído del Padre nos ha permitido escuchar a nosotros. Y usted se dirá, ¿cómo? Mediante su palabra, mediante lo que el Señor nos enseña. Porque como usted puede ver, puede encontrar muchos tipos de amistades. Puede encontrar muchos tipos de amistades. Pero es uno solo el que permanece fiel. Y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Jesús, un hombre teniendo su reino en lo celestial, tuvo que bajar a esta tierra a hacerse pobre, carne, verbo, y el verbo se hizo carne, dice su palabra, para sufrir, para padecer, para cargar nuestras dolencias, llevarse nuestras enfermedades, sin considerar la maldad, o más bien considerando y sabiendo la maldad que había en nosotros como seres humanos. Eh, la maldad ha sido manifiesta de una manera tremenda, y por eso empezamos con el texto que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Podemos entender que Jesús entregó su vida por usted, entregó su vida por mí, y así también entregó su vida por este mundo perdido, por este mundo extraviado, por este mundo desorientado, este mundo que cada día nos enteramos de nuevas noticias de asesinatos, de muerte, y, y, y de muchos que dicen ser amigos, que han sido capaces de matar por amistad a un ser querido o a alguien que ha permanecido con ellos, como el caso que vimos por ahí hoy día de una monja que dice que guardó por muchos años esta muerte de su amiga, que ya se lo había pedido. Pero ella cree que hizo bien en lo que sucedió. Pero ¿saben lo que pasa? Cabe entender que primero que todo nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Ni mucho menos quitarnos la vida a nosotros mismos. Porque la vida a nosotros no nos pertenece. Le pertenece al Cristo o al Señor, al Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario y supo, perdón, por quién él iba a morir, al momento de ser muerto en la cruz del Calvario, hemos podido ver que el amor que tiene Él es un amor que va más allá del límite, porque yo creo que como persona muchos no seríamos capaces de dar la vida por un amigo. Eh, Tal vez muchos no seríamos capaces de dar la vida por nadie. Tal vez ni siquiera muchos serían capaces de dar la vida por su esposa, por sus hijos, por su familia. Porque en el momento podemos decir yo doy la vida por ellos. Pero el problema es que cuando se vuelve literal y se vive el proceso de aquello, sabremos nosotros si seremos capaces de decir toma mi vida y deja a los demás. Amén. Jesús se rodeaba de mucha gente.
Entre ellos estaban sus discípulos, los cuales eran 12. Y de los 12 había uno que Jesús sabía que lo iba a traicionar, que en la palabra lo conoce como el hijo de la perdición. Amén. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 46 al 50. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí Jesús se había ido a orar al Getsemaní, se había ido con Pedro, Jacobo y Juan. A quienes el Señor, cuando estaba orando en el Getsemaní, le pidió que por favor velaran, que lo acompañaran, porque él no se sentía bien. Él estaba en un estado muy fuerte, viviendo lo que se venía, porque él sabía lo que se iba a presentar, e inclusive él sabía lo que iba a acontecer en ese lugar. Y resulta que Cristo iba a orar al Getsemaní, y cuando volvía del Getsemaní, dice la palabra que pilló durmiendo a sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan. Aquellos que son amigos de Jesús, aquellos que conocen la intimidad de Jesús, aquellos que compartieron con él milagros con él, predicaron la palabra con él. Llegó un momento dado que el cansancio, su carne, tomó el control de ellos, y ellos se durmieron. Amén. Se durmieron en el momento que quizá Cristo más necesitaba de ese apoyo de un amigo. Acontece aquello, que aquellos que había llevado con él se durmieron. Pero no tan solo acontece aquello, porque después de que ellos se durmieron, dice la palabra que fueron 2 veces, si mal lo recuerdo, parafraseando el texto. Pero para estar seguro vamos a ir al texto, para no mentir ni cambiar la palabra que está escrita. Amén. Vamos a leer. Dice, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermano, mire, fueron 3 veces que Jesús llevó a sus amigos, a sus pilares, a aquellos que estaban con él en todo momento, a aquellos que le ayudaban, a aquellos que participaron en los milagros, a aquellos que vieron todo lo que hizo Jesús. Y cuando Jesús le pide, como su amigo, que por favor velen y oren, que él se sentía mal, él estaba cayendo como en un estado de depresión por todo lo que venía, por todo lo que se acercaba. Y en ocasiones nosotros como hijos de Dios muchas veces
como creyentes, discípulos, seguidores de Cristo, podríamos decir, o podríamos ponerles muchos nombres. Siempre el pastor o el líder de la congregación se hace de pilares para sostener una iglesia. Pero resulta que muchas veces aquellos pilares fallan, porque en el momento que más podrían haber sido útiles, acompañándolo en la oración, acompañándolo en el ayuno, en estar con Él, compartiendo su palabra, aprendiendo con Él. Muchas veces, hermano, la carne se levanta y acontece lo que sucedió con Pedro, Jacobo y Juan en este lugar. Porque dice la palabra que sus ojos estaban pesados y no pudieron con el sueño. Y dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estos amigos que pudieron haber velado no velaron con Jesús. Pero resulta que aquí acontece algo más, que aparece el hijo de la perdición. Aquel que caminó con los discípulos, aquel que vio los milagros, aquel que compartió su vida, parte de su intimidad. Aquel hombre llegó la hora, el que lo iba a entregar. Dice la palabra, como habíamos dicho en Mateo 26 del 46 al 50, dice: levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Aquel hombre que entrega a Jesús, es tremendo lo que sucede en este lugar, hermanos. En otro evangelio habla de que dice que con un beso me entregas. Amén. Mire, vamos a leer otro evangelio para leer el contexto en el cual se encuentra. Porque dice, Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Con signo de pregunta: ¿a qué vienes, amigo, a este lugar? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Muchas veces te pregunta el Señor. ¿A qué te has presentado a mi vida? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me conoces? ¿Serás capaz de dar la vida como Cristo la dio por ese amigo? ¿Serás capaz de juzgar con un justo juicio a aquel que te ha traicionado, a aquel que te ha fallado? Hay que entender, hermanos, que en ocasiones hay amigos que nos van a traicionar. Hay amigos que nos van a decepcionar. Es más, saben que no tan solo amigos, muchas veces uno considera hermanos como amigos y aún así ellos también te fallan. Pero hay uno que se llama Cristo Jesús, tu fiel amigo, que nunca te falla. Y podemos ver que Jesús con Pedro, Juan y Jacob, cuando se presentaron en este lugar, aquellos en los cuales Jesús confiaba, en este momento me lo imagino yo que estaban en su carne. Ustedes saben, la carne se cansa, la carne se agota, la carne se desgasta, el sueño, el cansancio, el agotamiento, todo eso como que viene un pesar en nuestro ser y no podemos avanzar. Y Jesús los llevó porque para él eran personas que iban a orar, que iban a apañar, que iban a apoyarlo, que lo iban a ayudar a clamar por lo que él estaba sintiendo. Imagínense que Jesús le decía que estaba triste hasta la muerte. Y muchas veces, saben, hermanos, sucede que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, seguidores de Cristo, muchas veces en la iglesia o en las congregaciones, podemos ver quizá
al pastor de nuestra iglesia, muchas veces con sus brazos caídos, con un semblante quizá desgastado, y no somos capaces de entender lo que está sintiendo, no somos capaces de entender lo que está viviendo, porque la carne no nos permite observar, no nos permite entender lo que está viviendo aquel líder, aquel pastor que está llevando el cargo de la obra. Amén. Entonces, a mí me sorprende porque este Judas lo traicionó con un beso. Lo traicionó con un beso, hermano. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero lo más sorprendente es que aquel Judas le dio un beso de traición a Jesús. Judas, sabemos que mucho tiempo Jesús compartió con él y sabía quién era Judas, sabía que era un ladrón, que era una persona codiciosa, una persona avara, una persona que amaba mucho el dinero, con decirle que él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Es más, hay un relato que habla la Biblia, cuando Jesús es ungido antes de la crucifixión, por aquella mujer que derrama su perfume de alabastro sobre Jesús. Y en el libro de Juan claramente nos habla, porque en otro evangelio hablan de hombres, en otro hablan de discípulos, en otro hablan de personas, no especifican. Pero en el libro de Juan podemos ver que aquel que se había enojado, que aquel que se había molestado, era Judas. Fácilmente decía, wow, ese perfume fácilmente se hubiese podido vender por 300 denarios. Yo no sé cuánto dinero serán 300 denarios. El otro día en nuestra iglesia nos explicamos más o menos que eran como 10 u 11 millones de pesos aproximadamente, llevándolo al tiempo de hoy, que es lo que uno debería juntar al año. O sea, imagínense, nosotros para juntar una cantidad de dinero así para un perfume, deberíamos ganar mínimo 1.100.000, 1.200.000 pesos mensuales para juntar para aquel perfume. Y aquel Judas, el cual estamos conversando, aquel que traicionó a Jesús con un beso, estaba más interesado en lo que estaba derramando la mujer que en lo que estaba aconteciendo con Jesucristo. Le decía a Jesucristo, bien ha hecho, le decía a la mujer, porque dice que estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Pero este Judas era el traicionero, el hijo de la perdición. Se junta con el Sanedrín y decide venderlo. Vender a Jesucristo, vender a nuestro Salvador. Y uno siempre se pregunta, si Jesús sabía quién era Judas, ¿por qué seguía con él? ¿Sabe, hermano? El amor de Jesús sobrepasa tantos límites. Yo me imagino que Jesús, entendiendo lo que iba a acontecer, sabía que lo que tenía que suceder tenía que cumplirse la palabra. No digo que Judas está bien lo que hizo, sino que fue pésimo. Pésimo, menos con un beso. ¿Tú quién eres para traicionar con un beso a aquel que estuvo contigo, a aquel que te acompañó, a aquel que anduvo haciendo milagros contigo? Judas, un traicionero, el Iscariote, vender a su amigo por 30 monedas de plata, hermano. Hoy en la vida hay muchos que venden a sus hermanos por la lengua. Muchos venden a sus pastores por su lengua, por lo que comentan de lo que sucede con ellos, por lo que hablan. Muchas veces quieren dejar mal a los siervos de Dios. Muchas veces he escuchado a gente hablar tan mal de los pastores, los tratan de codiciosos, de ambiciosos. Pero hay que entender que el trabajo que tienen ellos es un trabajo que va más allá del entendimiento de nosotros como hijos de Dios. Porque el pastor carga con mucho, carga con el peso de la obra primero que todo, carga con el problema de cada hermano, carga con las crisis. Muchas veces el pastor se transforma en el psicólogo,
Muchas veces Jesús se transforma, o sea, el pastor se transforma en el psicólogo, se transforma en el doctor, se transforma en tu amigo, se transforma en el consejero, se transforma en el trabajador y cumple muchos roles que muchas veces nosotros en la carne no miramos la importancia que tiene un pastor o un líder en la congregación, aquel que tiene a cargo aquella obra. Jesús cargaba en él todo el peso de la gente. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní y decía, Señor, o Padre, perdón, si es de mí, pase esta copa. Porque él veía todo lo que iba a acontecer, sabía todo lo que iba a suceder y sabía con lo que iba a tener que cargar. Pero no hay mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos. Judas, aquel hijo de la perdición, quizá Jesús también lo consideraba su amigo, pero dentro de todo Jesús sabía que en algún momento Judas iba a traicionarlo. Yo no sé, a veces pensaba quizás erróneamente. A lo mejor Jesús pensó que en algún momento Judas iba a cambiar, que en algún momento Judas quizás iba a ser diferente, que en una de esas quizás Judas iba a ser como los demás discípulos y que no lo iba a vender. Pero resulta que no tan solo Judas falló. Falló Pedro, falló Jacobo, falló Juan, Judas, y muchos de sus discípulos fallaron como amigos con él. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué tipo de amistad te estás rodeando, con qué tipo de amistad están compartiendo, qué tipo de amigo estás teniendo, que tú le estás conversando tus intimidades. ¿Para qué? Para que muchas veces ese que tú consideras amigo ocupe herramientas que quizás tú le has comentado de lo que has vivido para poder echártelo en cara y traspasarte como un puñal por tu espalda y sentir la traición más fuerte de alguien que muchas veces tú considerabas. Jesús quedó solo en este camino, hermano. Cuando sus amigos tuvieron que apoyarlo, no estuvieron con él. Cuando uno que podría haberlo abrazado, darle un beso de amor, de cariño, le da un beso para traicionarlo. Cuando necesitaba más su compañía, fue abandonado. Cuando fueron descubiertos, uno lo negó. Negó que era amigo de Jesús, negó que conocía a Jesús. Otro no creyó en él. Si no pongo mis dedos en tus orificios, no puedo creer. O sea, podemos entender que Jesús se rodeó de muchos tipos de amistades, pero ninguno fue fiel a Jesús hasta después de la resurrección, cuando nuevamente se les apareció en el camino. Imagínense que en el camino de Emaús, personas que compartieron con Jesús no lo reconocieron. Y eran personas que compartían con Jesús. Yo me pregunto, ¿cuántas veces conocemos a quien está alrededor de nosotros? O muchas veces tendremos que ver milagros, tenemos que ver cosas sorprendentes para creer que es Jesús quien ha hecho todo. Porque nosotros como seres humanos, como carne, muchas veces andamos por vista, hermano, andamos por vista, queremos ver los milagros, queremos ver que acontezcan cosas en la vida. Porque cuando no lo vemos muchas veces no creemos, pero la palabra nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos que andar por vista, sino que tenemos que andar por fe. Entonces, nosotros verdaderamente podremos ver y entender que un amigo puede ser una bendición, como un amigo puede ser una maldición. Aquel amigo de Jesús, Judas, fue una maldición para nuestro Jesucristo. Lo triste es que cuando Judas volvió en sí, fue a devolver las monedas y terminó suicidándose. Aunque no está claro si él murió por el suicidio o fue cuando azotó su cabeza en el piso.
Ni siquiera sabemos qué sorpresa nos encontraremos en el cielo cuando tengamos que partir de esta vida a una vida nueva. Pero hay que entender que tenemos que ser selectivos para elegir una amistad. Y muchas veces dice la palabra que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nosotros no podemos andar contándole a cada persona que consideremos un amigo lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando. Porque muchas veces aquello que contamos puede ser usado en nuestra contra. Con decirle, hermano, que esta traición que tuvo Jesús con Judas, hoy en las iglesias también se ven aquellas traiciones, ya sea con los hermanos en Cristo, también sucede en las familias, con los mismos hermanos de sangre, los mismos padres o madres, a quienes podríamos considerar y muchas veces somos traicionados. Pero saben, hay un fiel amigo, y ese se llama Jesús. El que nunca nos va a abandonar, el que nunca nos va a desamparar, el que siempre el que siempre nos va a acompañar, el que siempre va a estar con nosotros en la dificultad, en el problema, en la situación adversa que estemos viviendo en nuestra vida. Hay un Jesús que va a estar con usted, hay un Jesús que va a estar conmigo, hay un Jesús que va a estar dispuesto a trabajar en nuestra vida como ser presente en lo que estemos pasando, hermano. Jesús no va a estar contigo por interés. Jesús no va a estar contigo porque tengas plata. Jesús no va a estar contigo porque le invites un asado. Jesús no va a estar contigo porque le invites a beber una cerveza. Jesús no va a estar contigo porque le invita a fumar un cigarro o fumar marihuana. O no va a estar... Jesús no es aquello. Jesús no está de una manera interesada con usted, no está de una manera interesada conmigo. Si Jesús está con nosotros es porque Él nos ama. Pero el problema es que la gente de afuera está con nosotros por interés. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos saber eso, hermano? Muchas veces nosotros hemos tenido situaciones tan complicadas. Nos ha faltado quizás dinero, quizás nos ha faltado, quizás hay gente que ha quedado hospitalizada y quizás tenía muchos amigos. Pero saben que en el momento de los que hubo, en ese momento que quizás aquella persona que estuvo hospitalizada, no hubo ninguno que lo fuera a visitar. No hubo ninguno que preguntara cómo estaba. No hubo ninguno que se preocupara de lo que podía estar viviendo su familia. Pero cuando tenía para el asado eran los primeros, él estaba ahí. Y eran los primeros que decían, hola amigo querido, amigo mío, compartamos, disfrutemos. Hermano, hay que saber qué tipo de amistades estamos escogiendo en nuestra vida como hijos de Dios. Hay que entender que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y que la carne no tiene nada que ver con lo espiritual. Ambos chocan en sí. Porque no es así. Y muchas veces hay amigos carnales que en ocasiones nos pueden llevar a fallar en el camino del Señor. Por un mal consejo, por un mal comentario, por hablar cosas que no deben. Y muchas veces, ¿sabe qué sucede? Hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Y dice la palabra del Señor, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le fuera que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se echara al fondo del mar. ¿Saben que hay amigos que nos pueden apartar del camino del Señor? Hay amigos que nos pueden sacar de la senda que Dios quiere que caminemos. Hay amigos que muchas veces van a estar con nosotros por interés, por lo que le podamos ofrecer, por lo que le podamos dar,
por lo que le podamos ayudar. Pero ¿cuántos de esos que se dicen ser amigos estarán con nosotros? ¿Cuántos de esos que se dicen ser amigos, cuando hemos pasado necesidad, se van a preocupar de nosotros? Si cuando ya no tenemos dinero para invitarlos, ya se apartan de nosotros, ya no comparten con nosotros, ya no están ni ahí con nosotros. Hermanos, hay amigos que muchas veces faltan en los momentos más delicados de tu vida, en la pérdida de un familiar, en la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Amén. Entonces, ¿de qué manera podemos reconocer a aquellos amigos? Fácil. Deje de tenderle la mano y vea cómo se comportará. Hable algo íntimo y verá cómo hablará de usted. Hay que saber reconocer los verdaderos amigos, hermano. Jesús es un fiel amigo. Jesús no te traicionará. Jesús es la esencia del amor. Jesús es la esencia de la vida. Dice la palabra que Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es ese amigo fiel. Jesús es ese amigo que está contigo en las buenas y en las malas. Jesús es aquel que te va a acompañar en tus momentos de angustia, en tus momentos de tristeza, aquel que te va a oír, aquel que te pondrá atención, que quiere sentir tu clamor, que quiere sentir tus lágrimas, quiere sentir tu llanto, porque anhela abrazarte, anhela estrecharte las manos, extenderlas para levantarte, para ayudarte a salir. Jesús, ese fiel amigo que no lo conocemos y no lo conseguimos en ningún lugar. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Eclesiastés que muchas veces es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Saben, hermano? Cuando acontecen diversas circunstancias en nuestra vida, Dios nos da a entender en esos momentos difíciles, es en esos momentos complicados, que solo los verdaderos amigos van a estar contigo. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Hermano, pero hay amigos que prefieren estar con usted en el banquete, en el carrete, en la fiesta, en el asado, en la tomatea, en el fútbol. Pero cuando está en el luto, hermano, se olvidan de usted. ¿Y quién es el único que permanece fiel? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para traernos vida eterna. Aquel que no escatimó entregarse por amor a usted, por amor a mí. Aquel que no dudó, aquel que no la pensó, aquel que decidió ser su amigo fiel, aquel que decidió estar con usted en sus aflicciones, en sus problemas y en todo lo que pueda acontecer en esta vida, en este caminar como cristiano, más como cristiano, como hijo de Dios. Porque, hermano, hay que entender que hoy en la vida se le van a presentar muchos Judas. En la vida se le van a presentar muchos Judas. Le van a estar dando un beso, le van a estar dando un abrazo, le van a estar dando la puñalada por su espalda. Se van a acercar a ustedes para saber qué es lo que está pasando, muchas veces para aprovecharse de las circunstancias. No van a buscarnos para entendernos, para apoyarnos, para ayudarnos. Muchas veces serán para criticarnos,
para hablar mal de nosotros. Porque cuando están con nosotros son de una manera, pero cuando están por fuera son de otra forma. Y son capaces de descuerarte, de tirarte a la parrilla y hacerte pebre conversando con otras personas. Por ejemplo, los falsos amigos se conocen porque muchas veces te critican. Y lo más triste es que no lo hacen delante tuyo, sino que te critican con los demás. Un falso amigo es alguien que está contigo solamente en las buenas, pero en las malas se olvida de ti. El falso amigo es aquel que te usa de paño de lágrimas y después se olvida de ti. El falso amigo se reconoce porque en el momento que más lo necesitaste, se apartó de ti. Hágase esa pregunta: ¿qué tipo de amigo está seleccionando en su vida? ¿A qué amigo está teniendo en su vida? ¿Su esposa será su amiga? ¿Su esposo será su amigo? ¿Sus hijos, su hija serán sus amigos? ¿Será que ellos nos consideren de esa manera? ¿O será que aquellos seres están con nosotros por un interés diferente? Entonces, hermano, hay que entender que aquel Judas que vendió a Jesucristo, muchos podemos ver la falla de él, sí, porque fue el que lo entregó. Pero hay que entender que Pedro, Jacobo y Juan se durmieron cuando el mal lo necesitaba. Entonces muchas veces lo abandonaron, amigos. Ya no estaban los amigos. Desaparecieron. No existieron. Entonces, hermano, ¿qué tipo de amigo está teniendo usted hoy en día? ¿Será ese amigo que está con usted en el banquete solamente? ¿O será ese amigo que está con usted en el luto? Mire lo que me lleva el Señor. Hay amigos que van al luto, ¿saben por qué, hermano? Porque hay para comer, porque hay para beber, porque hay para tomarse un consomé. No van por lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás pasando, sino que van porque va a haber comidita, va a haber pollito, va a haber un cafecito, va a haber de todo para poder comer, y muchos van por aquello, hermano. Es como muchos hoy se acercan a Jesús por lo mismo. ¿Por qué? Por los panes y los peces. No lo buscan a Jesús por lo que es, sino que buscan a Jesús por lo que hace, por lo que Él manifiesta, por lo que Él puede provocar, por los milagros que Él hace. Y déjeme decirle que Jesús ha hecho muchos milagros en la vida. Y muchos dicen: yo voy contigo, Jesús, hasta la muerte. Yo sé que tú me sacaste del cáncer, yo sé que tú me sanaste, sé que me ayudaste y que me libraste del mal. Yo voy a congregarme, voy a participar en la iglesia, voy a estar contigo porque tú me has salvado. Pero cuando llega el momento, hermano, ya no van a la iglesia, ya vuelven a la jarana, ya vuelven al carrete, ya se olvidan que tuvieron problemas, ya se olvidan que estuvieron mal y se olvidan que Jesús obró un milagro en sus vidas. Dice la palabra del Señor que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. También nos dice la palabra que separados de Él, nada podemos ser. Y dice la palabra que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Jesús dice que Él es la luz en las tinieblas. Jesús es el camino.
Jesús es tu fiel amigo. Jesús es tu fiel amigo. Él te ama de una manera que no te imaginas. Y si Él te ha tenido en esta noche escuchando este mensaje, es porque quería decirte y demostrarte con esta palabra cuánto te ama. Cuánto te ama. Cuánto te ama Jesucristo, cuánto te ama. Vosotros, dice Jesús, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es más, Jesús nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús, nuestro fiel amigo. Amén. Este es Jesús, po. Este es Jesús. Un Jesús que está ahí para tenderte la mano y para ayudarte a salir adelante. Un Jesús que te va a ayudar en los momentos que más lo necesites. Un Jesús que te hará entender que el problema es pequeño con Él de su mano. Este amigo Jesús, tu fiel amigo, tu real amigo, no hay otro más que Él. Amén. Que Dios le dé paz en esta hora, que Dios le bendiga. Estaremos orando por la palabra para estar finalizando la transmisión de esta noche. Se les agradece a aquellos que escucharon y se les agradece a aquellos que van a escuchar más adelante, porque sabemos que Dios tiene que hacer algo y que todos tienen que conocer a este fiel amigo que es Jesucristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos en respeto al Señor y vamos a estar orando por la palabra. Amén. Padre, le damos gracias por su palabra, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos que tú eres nuestro fiel amigo, por estar ahí, Señor, en nuestros momentos más difíciles, en los momentos que más necesitamos, para extender tu mano de misericordia y ayudarnos a salir adelante, ayudarnos a vencer. Gracias, Señor, por todos aquellos que han escuchado y por aquellos que van a escuchar. Bendígalos grandemente, Dios mío. Vaya obrando con poder y justicia, con su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada oyente que vaya a escuchar este mensaje, Señor. Espero, Padre bendito, haberte presentado como su fiel amigo, como el verdadero amigo, como el real amigo que todos necesitamos. Padre, sea toda honra, gloria y alabanza, porque usted se lo merece todo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén.